guapa, ¿cómo estás? Gusto verte. María Ángeles, Griselda, Buenas tardes. buenas tardes. Gran gripazo por aquí, como a lo mejor podéis intuir, pero bueno, siempre en forma para estar en leyes y siempre se tendrá algo que decir, por las gripes y todos los virus, ¿verdad, Mario? Sí, Traen algún tipo de inteligencia o sabiduría, mensaje, ¿no? bueno, Hola, Natalia. vamos a pensar que sí. Bueno, yo sí, a mí me decían que los virus eran información, Son con lo cual alguna información, sí, información, son que no eran información, sí. seres vivos, que eran información, entonces No, alguna información traerán. cadenas de RNA o de DNA, depende. Pero algunos son muy puñeteros, sí. La verdad es que sí. Algunos sí, otros mortales y esas cosas, pero bueno, no deja de ser información. Los Efectivamente, comunicólogos dicen que es imposible no comunicar, por mucho que uno no quiera efectivamente, comunicar, está comunicando. efectivamente. Es un axioma. Decía el Paul Marshallavik, ¿no? Sí, Sí, lo señor. decía, y tal, en su libro de comunicación era infumable el libro, tú lo leíste ya sobre Saqué estos cosas de comienzos. él, para las clases y eso, pero era infumable, sí. Pero Muy muy pesado. infumable. Lo dio José María para leer y tal, y le dije que tenía contra mí. Pero bueno, esto luego vi que ahí había una sabiduría secreta si uno sabía desencriptar muy fuerte, Sí. porque creo que se llamaba además la magia de las palabras o algo así, No sé. es decir, tenía un título así como que lo tenía que uno que llevar forrado. Pero luego es que cuando te adentras en la PNL, en la programación neurolingüística, y empiezas a entender qué es eso, que eso es un poco también hacia lo que nosotros vamos, Sí. que es a poder hacer magia con las palabras, es decir, no nos queda más que la magia. Hay algunas relaciones que son absolutamente imposibles de solucionar Mm, en la misma dimensión y tal en la que se ha producido el problema sí. y además por mucho que lo intentemos, insistamos y queramos y nos tiremos 3 años y tal, no se van a solucionar. Y eso es algo que, por supuesto, yo lo había leído, pero no me lo había creído. Pero ahora no solamente lo he leído, sino que lo he verificado. Sí. Como Por decía eso me atrevo a decirlo. John Grinder, que era uno de los padres de la PNL, como bien sabes, decía, una palabra bien dicha en un momento oportuno puede transformar la vida de una persona. Y qué verdad es eso, tiene un poder tremendo el poder del lenguaje. Incluso más que las armas físicas, tiene más poder que eso. Bueno, nosotros estamos en un paradigma en el que no usamos, no nos liamos a tiros ya. Bueno, Con lo cual, pues los tiros pueden ser palabras, y que lo es otra son. manera de pegar tiros también, aunque no sean mortales de necesidad biológicos, pero Bueno, sí que son mortales de necesidad psicológicos. Y nosotros para que, como conocemos la ley del boomerang, sí. pues entonces es muy interesante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de disparar palabras. Ya, Y bueno. luego la comunicación te viene a decir que no solamente palabras, sino cómo dices las palabras y cómo se te pone el cuerpo y tu energía cuando emites esa información, que es lo que llega al inconsciente, porque las palabras llegan a la parte de interpretativa, y entonces uno puede interpretarlas como quiere, pero sin embargo hay otra parte que es la parte emocional e instintiva que sí se entera. Mm. ¿Y de qué manera? Vamos. Hay unos estudios nuevos. Antes decían que era más del 55% lenguaje gestual lo que intervenía en la comunicación. Ahora ya parece ser que ha salido otra investigación que dicen que es un poquito menos, pero bueno, que sí, sigue siendo un porcentaje altísimo lo que el lenguaje paraverbal y no verbal opera sobre la comunicación. No es lo que me dices, sino cómo me lo dices, lo que genera Exactamente, y en el cómo está también el para qué. Que exactamente. también eso es otra cuestión también, que la parte instintiva, que es muy inteligente, si no le ve utilidad productiva y superviviente, es decir, y acomodaticia, se pone en Sí, alerta. bueno, Y eso es a nivel energético, es a nivel de cómo lo recibe el cuerpo a través de los poros de la piel, es decir, y eso es importante. Fijaros además que estamos ahora como un poco también hablando sobre cómo poner un WhatsApp, con qué energía poner un WhatsApp, porque se nota. sí. ¿eh? Sí, 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 Y, sí, sí, y- se y es percibe. impresionante.
que esto hasta qué punto a la hora o bien de contestar o de interpretar, tomarse un ratito y tal, ¿sabes? Para siempre hacer la mejor interpretación y siempre contestar con la mejor energía, porque se nota mucho. Luego uno lo puede negar porque la parte consciente niega la parte inconsciente, pero el otro le dirá, vale, pero la parte inconsciente dirá, ni de coña, No. recibido, Y porque esa además, parte no se engaña a sí misma. Internet y el WhatsApp y todo eso soporta muy mal lo que es el cinismo y lo que es el humor, las cosas, eso hay que saber con quién estás hablando y qué es lo que, como bien dices, la intención que estás poniendo, porque a veces Internet y el WhatsApp no es fácil a veces comunicarse. Puede ser muy peligroso, Pero sí. es una comunicación corriente y ordinaria a día de Sí, hoy, sí, sí, con lo cual es muy necesario que lo tengamos todos en cuenta, sí. que llega. Bien, bueno, dicha esta introducción, que es un poco pues para que sepáis de qué estábamos hablando, porque está muy interesante, vamos a quedarnos con que solo queda la magia. Y por una parte me da mucha pena decirlo, porque eso quiere decir que nuestras estrategias no han funcionado. Pero por otra parte me da mucha alegría el que podamos meternos todos a aprender a hacer las cosas con sabiduría y con paz interna, que es cuando las cosas se hacen bien, cuando uno emplea la sabiduría y su paz. Y es la manera en que uno puede, a lo mejor, atravesar el portal de la magia y que de repente, pues la propia presencia de uno, estando bien, en paz, pueda provocar efectos deseados mucho más allá que en el paradigma donde se ha formado el conflicto, decirlo. Porque ahí ya no funciona que lo digas, ya se te tiene etiquetado, y tú también tienes etiquetado al otro. Con lo cual, pues la Torre de Babel está asegurada en muchas relaciones con personas que amamos. No me estoy refiriendo a una relación que uno se encuentra en el supermercado, sino, es decir, por algo estamos aquí. Hay relaciones bastante difícilmente sostenibles. Y luego en la relación, por supuesto, estamos hablando bien de la persona, de las personas, de la pareja, de la familia, pero también tu relación con el dinero. Es, por ejemplo, una relación, eso es un tipo de relación también, que se tiene con la abundancia, con la prosperidad, o la relación que uno tiene con Dios. Llámale Dios a cualquier cuestión que tenga que ver con estar pensando que si tenemos suerte o no tenemos suerte, o haya algo más inteligente que nosotros, que esté montando todo esto y que de lo que se espera de nosotros es que lo montemos con ellos, no contra ellos, o contra ello, o contra aquello y tal, ¿sabes? Entonces, pues una estrategia es hacerse atea, que es lo que yo me hice y tal, ¿no? O sea, ya está. Y además hay colegas y tal, y se lo pasa a uno genial siendo ateo a veces. Pero luego de repente empiezan a ocurrir catástrofes existenciales y uno vuelve, ¿no? Es decir, a pensar, bueno, vamos a ver, y tal, tengo que volver a doblar. Tengo que volver otra vez a dejar mis resistencias y mi jolgorio, porque me ha ido fatal. Y así hasta que nosotros decidamos, y ahí es donde está el libre albedrío, el san se acabó. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en ese san se acabóse, lo cual es una buena noticia, pero me da mucha pena porque el san se acabóse generalmente quiere decir que lo hemos pasado fatal y que nos ha ido bastante mal en alguna de las cosas en que hemos puesto mucha energía y mucha expectativa. Y bueno, pues las personas que hemos sido muy frustrados en un momento dado, pero estamos intentando despertar y encontrar explicación a todo esto, pues lo primero es que qué gran correspondencia, por fin. Y segundo, qué valentía. Porque quien se enfrenta, o que no es una manera, es una manera de hablar, no es enfrentarse, pero quien se enfrenta a su bestia a través de las leyes es un valiente. Porque es así y tal, ¿no? Mario, ¿cuántas leyes has violado hoy desde que te has levantado? Unas cuantas.
unas cuantas. Entonces, somos unos violadores de leyes. De hecho, hay un ejercicio que invito a que lo haga todo el mundo, que es cada vez que te sorprendas en una violación de estas o tengas un pensamiento, es tener una pulsera en una muñeca y cambiársela de mano para estar todo el día cambiándote la pulsera de mano. Eso es PNL, esos son anclajes. Efectivamente, entonces, y Es- bueno, es- pues un ejercicio. vale, Voy bueno, a ver hoy cuántos pensamientos opuestos he tenido de ira y de soberbia y eso, pues ahí tienes una manera de evaluarte. Igual que llevamos el relojito este, el app, el Apple Watch este que te dice todo, pues también teníamos que tener un Apple Watch que te dijera pensamiento obtuso, detección. bueno, Mario, es que vamos a empezar por el comportamiento. Ya de ideas locas e irracionales nos hemos puesto hasta arriba con Sí, resultados variables. sí, Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí ha habido ya un anclaje, ¿no? Sobre la parte de la gestión mental, pero se tiene que ayudar también con la gestión comportamental. sí. Espera, me ausento un minutito, ahora vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Me dejas sola y tal, No, entre las fieras. un minuto solo, un minuto. No, pues me vengaré y ya empezaré a hablar de enneagrama y tal. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? En la ley de causa y efecto, ¿no? El otro día estábamos hablando. Hoy os quiero, he sacado varias cosas que me han encantado. Estaba buscando las 7 herramientas del amor y ha aparecido un librito en donde hay, bueno, pues esto, unas definiciones de lo que es y no es el amor que me han encantado. No vamos a salir muy airosos de ellos, ninguno. Yo no he salido airosa de la definición de lo que es el amor y no es el amor o de lo que nosotros hemos entendido. Luego, por otro lado, vamos a continuar con las subleyes. A mí Alejandro, este chico que vino, me dejó muy tocada porque en todo su discurso y tal estaban las subleyes y yo creo que no hemos insistido suficiente sobre ello. Eh, y algo más tenía y tal, pero bueno, esto es bueno, yo ya he sacado también las leyes espirituales de Chopra, por si acaso de repente vienen a colación, esas siempre. Es es un librito muy pequeñito, se llama Las 7 leyes espirituales de Chopra, de Deepak Chopra. La verdad es que he leído prácticamente todos sus libros, pero ese es el que más recomiendo porque esas leyes tienen vida. Es decir, tú las lees en un determinado estado de conciencia y te vienen de un modo y las lees de otro y tal y te vienen de otro. Y es impresionante cómo van viviendo en ti hasta que las empiezas a entender porque no son fáciles de entender. Y sí que me gustaría que las viéramos, ya que esto es una clase de leyes, porque, bueno, por lo menos yo tengo la experiencia de que han aparecido en momentos de mi vida en que me han dado un mayor sentido a lo que estaba pasando. Bien. Bueno, pues a ver con todo esto que os he dicho, ¿cómo empezamos? Yo creo que vamos a empezar con las subleyes. Vamos a ponerlas de primero. He perdido de repente. Ahora. Aquí. Nos habíamos quedado en la ley de la causa y efecto. Habíamos la que habíamos visto la última. No sé si os acordáis de estas que hemos estado hablando ya. Es que son tan importantes las subleyes para entender lo que está pasando y para poder comunicarse correctamente con la vida, con el universo y con la energía que nos envuelve y con la inteligencia superior que nos dirige, ¿no? Y para poder entender, porque los mensajes de sabiduría vienen siempre encriptados. O un poquito encriptados a través de metáforas, a través de intuiciones, a través de sensaciones, a través de esto. Y entonces ahora lo que nos pide quizá la vida, que estamos estudiando leyes, es que estemos un poquitín más atentos. Que esto no lo veamos como algo que, bueno, pues qué interesante, sino que nos lo apliquemos en nuestra vida y que vayamos haciendo preguntas, es decir, ejecutando acciones.
para poder seguir adelante y que la vida nos responda y poder entender cómo la vida nos responde y se dirige específicamente a nosotros. Cuando uno de repente lo entiende y lo ve, es increíble lo bonito que es y qué bien se siente uno en esos momentos. Se da uno cuenta de que uno no está solo. Que uno no está dejado de la mano del azar y de todas esas cosas que sobre la seguridad no nos han hablado con la suficiente contundencia y por tanto hemos creado muchísima ansiedad. Y entonces, bueno, pues todo esto, este es muy importante, la ley de los vasos comunicantes para nuestras relaciones, a partir del momento en que decidamos que nuestra paz interna y nuestra energía vital no sea drenada, ni por nada interno ni por nada externo, y ir en el camino de que así sea. Porque eso uno puede tomar la decisión, pero no ocurre al día siguiente. Y además, si ocurre al día siguiente, sospechar, porque no será verdad. Todos estos procesos tienen su ritmo y se van haciendo y se van verificando. Y por tanto, al ir uno verificándolo, entonces uno va avanzando. Porque es muy importante verificarlo. Y es muy importante que conservemos nuestra energía vital. Y es la ley de los vasos comunicantes los que te dicen que si viene una persona después de la cual te encuentras drenado y cansado, el responsable eres tú para que empieces a aprender sobre cómo gestionar que no te vuelva a ocurrir. Y eso de una manera delicada, elegante, justa y consciente lo más que se pueda. No diciendo, no, tú me drenas la energía vital, eres un chupóptero, porque lo vi ayer en la ley de vasos comunicantes. Pues no, acabamos de violar la ley de la armonía. Y habíamos dicho que no íbamos a violar leyes. Bien. Eso para que sepamos un poco cómo ir gestionando esto también del lenguaje, ¿no? Y bueno, esta es muy similar a una ley también. Yo siempre hablo más bien de la ley del dar y el recibir, que es la ley de la causa y el efecto, ¿no? Lo hablaba ayer en un programa de radio con Cristina Moreno. Y es que cuando se cazaba con los palos, a los pájaros, las ardillas, ¿no? De repente había algunos palos que volvían. Nosotros tuvimos en uno de nuestros talleres a un chico que nos enseñó a utilizar el boomerang. Y entonces, bueno, pues tuvimos una clase de boomerang brutal con él, ¿no? Porque conocía, bueno, pues lo que es el mecanismo físico, cómo se entendió y cómo a través de este entendimiento se empezó a entender esta ley. Y es que lo que le emites produce un efecto que viene de vuelta. Exactamente en la misma, es decir, con la misma velocidad, el mismo ritmo, con la misma intensidad, el mismo grado. Y entonces, bueno, pues esto ¿ya estás aquí, Mario? A ver qué poco has tardado. Sí, Bien, yo te bien, digo que bien. era un minuto solo, era un Rico, minuto. qué rico. Vale, vale. Pues ahora me vas a sustituir tú también, que yo también necesito mi minuto. Estupendo. Esto, vale. Y entonces, bueno, pues estaba un poco recordando de la Sí, importancia que tiene esta información en nuestra vida, sí, para que pueda ser aplicada. Yo cuando estudié las leyes universales, es decir, las 7 leyes universales, me quedé un poco así, pero es decir, y tal, ¿no? Pero cuando vi la aplicación de estas leyes universales, que son estas leyes que estamos transmitiendo, entonces me puse muy contenta porque tenía no sé, una manera, como decía Alejandro, muy entendible de ser aplicada. Es decir, yo creo que a todos nos suena esto. Quizás hemos perdido las leyes, más que ahora estarlas ganando, es decir, o conociendo, ¿no? Y bueno, ahora sí que vamos con la siguiente ley, que bueno, que ya la conocemos porque hemos hablado mucho de esta ley. sí. Y es lo que decía Gerardo, que los psicólogos, los terapeutas, que empecemos solamente a tratar gente que ha tenido la ley de la saturación, es porque hemos llegado a un grado de sabiduría. Porque generalmente si no se ha llegado a una ley de la saturación en el aspecto del motivo de consulta, no hay posibilidades de cambio. Porque habrá más estrategias erróneas que intentar.
en nuestra terquedad, y si no, pues nada más que repasemos un poco nuestra biografía. ¿Cuántas? Yo he podido no solamente perder semanas, meses, sino décadas insistiendo tercamente en algo pues que yo quería, hasta que de repente catapumba. Claro, cuando no es posible, no es posible. Y cuando no es, que no. Y si no lo entendemos, entonces, bueno, pues nos tendrá que llegar esta ley, que es a través de la cual, pues entonces sí que se pone uno más humilde, más receptivo. Uno deja de mirarse el ombligo un poco, porque no le ha ido bien a uno mirándose el ombligo, y uno empieza a buscar, ¿no? Tú decías, no te gustaba nada, Mario, la frase de que no hay ateos en las trincheras. Sí, y es cierto, sí, me gusta mucho. Es que es cierto. No hay ateos en las Pues se trincheras, ponían a siempre. rezar en las trincheras Sí, los religiosos, los ateos, sí, es decir, los enemigos, los amigos de las religiones, daba igual. En sí, esos momentos sí. solamente había un Dios y todos le buscaban. Cuando uno se enfrenta a la parca es cuando ya empieza uno a recuperar su conexión con el alma, ¿no? Y Y es pues ese sobre momento. todo que sí, sobre todo que es una muerte. Sí, Entonces aquí te dejo mi momento, ¿vale? sí, muy bien, pues No, te seguimos dejo con con la la... ley de la saturación. O si quieres te pongo la ley de la generación, sí, como tú prefieras. Bueno, pues las dos, y son, las dos son suficientes, dan de sobra Esta, te para dejo esta. comunicar la ley de la generación. Bueno, todo lo que sucede en tu vida ha sido generado por uno mismo, sí, sí. Esto tiene mucho que ver con lo que es, con la queja, ¿no? Con lo que está de moda ahora, quejarse, 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 y sigo quejándome porque como yo me lo merezco todo, tengo todos los derechos del mundo sin haberlos generado siquiera, pues ahí está el tema, ¿eh? La gente sigue enfilada en esa dinámica que lo que trae simplemente es conflicto, desgracia y una falta de visión absoluta de lo que en sí es la vida, ¿no? Dice, para volverse enteramente correspondiente con situaciones externas, a continuación es necesario cambiar la actitud frente a circunstancias de la vida. O sea, esto lo que me voy a decir es que la mayor parte de la gente de la humanidad y todos, muchas veces lo que pensamos es que para que yo esté feliz tiene que cambiar el entorno. Y el entorno no va a cambiar. La realidad es muy tozuda y no va a ser la que cambie. Es decir, que la mayor parte de las transformaciones, la mayor parte de cuando uno se siente feliz, contento, satisfecho, es porque ha hecho un trabajo interior. Te puede ir más o menos bien, las circunstancias pueden ser favorables, eso ayuda, por supuesto, pero ya le encargará la vida de ponernos circunstancias absolutamente desfavorables para que no que simplemente somos nosotros los que tenemos que cambiar e interpretar la realidad de manera más conveniente. No es nada fácil, absolutamente difícil, pero es que no hay otra. Entonces, cuanto antes lo entendamos, pues muchísimo mejor. Y además otra cosa, que a las personas se las debe juzgar simplemente por cómo están comportándose ahora y no por cómo se han comportado, que también es otra dinámica, lo cual no significa que no haya que meter en la cárcel a los violadores y a los asesinos, eso no es eso. Pero bueno, dice, porque comprendemos que nadie puede hacernos daño, somos nosotros quienes generamos las circunstancias en las que nos involucramos. Esto evidentemente solo se entiende, Isabel, de verdad, si tenemos una visión muy ontológica, muy desde el ser, desde la espiritualidad. Sí, Desde la aquí hay visión. que irse a la espiritualidad, Mario. Es Exactamente. por Si no, eso los no, psicólogos aquí siempre, los que no, o en algún momento no se nos ha enseñado el camino para poder entender las cosas, había un momento en que nos quedábamos sin palabras. correcto. Si no podíamos irnos a hacer otra visión mucho más holística, que es como se llama, es decir, más universal del asunto, ¿no? Porque es cierto que tú puedes decir cómo es posible que un niño de 1 año haya generado, no. Es que hay No, que irse a entender la ley de la correspondencia. Y para entender correcto. la ley de la correspondencia hay que entender que esto es bueno, vamos a decir, un reality show en donde se entrena la conciencia. Y donde estamos todos enlazados, entonces, pues todos estamos Es decir, totalmente sí, pero que unidos. no es tan tremendo todo, No, digamos. no, 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 Es no, decir, como jamás. que se puede perfectamente a partir de un momento dado verlo como algo muy interesante. Es como estar en una especie de
universo holográfico lleno de espejos y tal, Es que ¿no? lo es. En donde van sucediendo sistemas, escenarios y tal, ¿no? Y entonces el pasárselo bien consistiría en poder estar sin identificarse con ello, haciendo magia. Correcto. Esa sería como mi visualización. Haciendo magia es como cambiando las atmósferas con tu energía. Sí, 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 generándolas, como dice aquí la ley de la generación. Entonces, pero para eso hace falta hacer un viaje interno muy, muy profundo. O sea, Entonces, la cosa no es que cambien los demás. no, ¿No? no, Y esta es la historia, ¿no? Es decir, claro, que una madre que insoportable que te... No, 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 si es que da igual. ¿No sabes? Es decir, no, y cuando deje de ser insoportable, entonces evolucionaré. no, no, se te ha puesto ese entrenador ahí por algún motivo. Puede ser porque lo necesites para que aprendas a quererte, aprendas a tener esa autoestima de una madre frustrante o de un padre ausente, en fin, son situaciones incluso que nosotros parece ser, no puedo hablar con No, conocimiento, tanto en cuanto ha sido consentido por las leyes en el momento en claro, que ¿no? empezamos a entender, pues entonces una de las patas en las que se basa esto es en que hay un mensaje de amor y un mensaje de evolución en cualquier suceso que aconteciere. y que Y que todo, es tu misión verlo o no quererlo ver o no poderlo todo, ver. y que todo es absolutamente perfecto, aunque parezca, hay una frase que decía, bueno, quizá lo de esa frase que hemos escuchado muchas veces de Dios escribe recto con los renglones torcidos, y yo le añadiría, lo cambiaría por Dios escribe recto con renglones rectos que nosotros percibimos como torcidos, que es otra cosa. Ya, Es no, otra es cosa. muy interesante y sobre todo yo creo que, por ejemplo, la construcción de lo que es el Lego es una maravilla de creación de la naturaleza. Sí. O sea, es decir, cada vez que se explora más el ego, te das cuenta de la inteligencia superior de crear semejante personaje. Claro. Y Ahora que estoy con los subtipos y tal, ¿sabes? Estoy especialmente sensible en ver la brutalidad, ¿no? De la maravilla, por un lado, sí, aunque los efectos y las cuestiones puedan ser desagradables, y bueno, los subtipos no tienen ética y tal, ¿sabes? Pero es decir, que es una de las características de los subtipos, ¿no? Del eneagrama, que señala el eneagrama, no del eneagrama. Pero es increíble que hayamos creado algo así. Es es, brutal. es ¿Sabes? nuestro ¡Buah! traje, ¡Buah, buah, 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 nuestro buah! vehículo, nuestro coche que nos permite Eh, conectar y que nos ah, permite ah, evolucionar a través de él. Pero bueno, sí. cuanto más lo trascendamos, hay una Bueno, cosa no, no, que si cuando digo que es una maravilla, no quiero decir que qué maravilla y tal quedarse con él. no, No, pero es no, porque maravilla. al final lo tenemos que dejar aquí, pero digamos, una pregunta que haría aquí a toda la concurrencia es cómo conectar con nuestro alma, cómo conectar con la parte esencial de nuestro ser. Porque sobre todo cuando estamos sumidos en un pensamiento continuo, en un rulo mental continuo, que no estamos que además que un pensamiento tras otro pensamiento tras otro. Otro día que escuché que una cosa que me gustó mucho, que digamos que el alma, ¿dónde la encuentras? Pues el espacio que existe entre un pensamiento y otro pensamiento, que tiene que ver mucho con lo que comenta este físico que ya mencioné muchas veces, de esos espacios que hay entre un fotograma y otro fotograma de la realidad. Ahí es donde uno conecta con su esencia. Hay muchos mecanismos, puede ser la meditación, puede ser tocar el piano, puede ser el Eso es pintar. lo que dicen los profesores de meditación, que es entre Sí, pensamiento y pensamiento donde está la meditación. correcto. Todo Escribir, lo que la el conectar con la parte más sensible, es decir, pero entre un pensamiento y otro pensamiento es donde realmente se encuentra nuestra esencia. Y cuando uno deja espacio a que esa esencia se exprese, pues va todo mucho mejor, mucho mejor. Y cuanto Bueno, más espacio dejemos, llámale esencia si quieres y tal, sí, ¿sabes? Es decir, sí, ya nuestra sabes lo que yo conciencia, pienso con bueno, ahí, eso es, eso es, conciencia. eso es, muy bien, gracias.
Es nada más que el tema de que se entienda bien lo que se quiere decir, ¿no? Sí, sí. Porque hemos dicho que la esencia es algo encapsulado, es la conciencia permanente. Y tal, estamos hablando de hablar de la conciencia, es decir, de quién es uno con nuestra identidad terrícola. Ujú, ¿Sabes? O sea, es decir, porque ahí también hay un talento y hay también una capacidad de servicio y hay ujú. también una persona inteligente, se llama el observador interno y tal, incluso está creado, que es lo que es tu verdadera naturaleza, pero como con identidad terrícola. Y ya lo de la esencia y tal es lo que nos vamos a encontrar y tal, ¿sabes? Cuando se disuelva el cuerpo, el ego y tal, ¿no? Y entonces ahora es interesante y tal hablar con propiedad de ese tema y tal, Ujú. porque así es como lo hemos entendido, ¿no? Sí, Pero y yo te además, entiendo, es que se dice así y tal, ¿sabes? En todos los ámbitos. sí, sí, en el Pero fondo todos, que yo creo que todos los que estamos aquí somos buscadores y estudiosos de la conciencia, ¿no? Que es el trasfondo que hay detrás de todo esto y además que sepamos para, sobre todo para combatir el cientifismo y todo esto, que no existe ciencia sin conciencia. No existe ciencia sin conciencia. Entonces eso lo tenemos que tener clarísimo todos. hay una voz de la conciencia, hay una voz de la conciencia bonita, no el crítico Mm, interno, no, mm, una voz de la conciencia bonita, mm, que lo que pasa es que habla suave. mm. Entonces, ¿qué Sí, es lo que ocurre? Y tal, y como somos tan ruidosos y tal, pues no lo escuchamos. Esta ley es muy interesante porque, por lo que yo he visto, y cambiando de tema, Mario, si te parece, sí, es el tema de los derechos y los deberes. mm, Hay sí. hay algunas personas que pecan, sufren por creerse con demasiados derechos, Mm, y hay otras personas que sufren porque se creen con demasiados deberes. mm. Y entonces esto es muy interesante saber que donde hay un derecho hay un deber y donde hay un deber hay un derecho y que la cuestión es el equilibrio que uno tenga que tener. Es decir, si yo quiero algo, me lo gano, no lo exijo. ¿Mm? Porque Correcto. yo tengo derecho a quererlo, pero entonces tengo el deber de corresponderme con él, es decir, de buscarlo, de merecérmelo, de llegar a ello porque he dejado lo mismo que voy a recibir. Y entonces esta ley es muy interesante porque, bueno, nos educa. ¿eh? A veces estamos muy mal educados y tal, los que exigimos al mundo que nos compense, como los cuatro, ¿eh? O exigirle al mundo que sea a mi gusto, o que tenga que suceder lo que a mí me parece, o que la otra persona tenga que ser como yo lo digo. O que, sin embargo, yo piense que tenga los demás razón y yo no, y tenga que asumir lo de los demás, y tenga que esforzarme para que me quieran, o tenga que, es decir, la persona que se cree con muchos deberes puede también ser una persona que está violando esta ley. Y entonces es muy bonita, viene muy bien que lo sepamos. La gratuidad de las cosas no tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? O sea, es decir, cuando yo estoy sirviendo, puedo recibir a cambio la compensación por mi esfuerzo. Y eso es lo que sería justo. Acuerdo? Y vamos a llevarlo un poco a nuestras vidas en las circunstancias en las que compete. ¿Cuándo se viola esta ley? Pues, por ejemplo, cuando se hace por los demás, lo que los demás pueden hacer por sí mismos, o cuando se hace por los demás sin recibir una compensación por ello. Yo recalcaría incluso, Isabel, esta de la penúltima frase, que es dar sin recibir produce el agotamiento de las fuentes de bienestar mutuo. Yo creo que ahora estamos asistiendo a un escenario que tiene mucho que ver con esto. En Bueno, es nuestro, la ruina económica sí, lo que viene como resultado de estar dando sin, es decir, de estar sí, esforzándote y dando, que es comprando. sí, ¿Sabes? Es decir, efectivamente. no, eso es. Pero Sí, luego también está el recibir sin dar, sí, el que se conforma y tal, ¿sabes? De sí. repente con nada y tal, una cosita y tal, ¿no? Y así estoy de vacaciones en la vida. Exactamente. Y eso también tiene mucho que ver con nuestra situación, recibir sin dar, es decir, gente pobre, incapaz de crear, de hacer, de asumir.
Eso es Y hay una gente que cuestión. se declara incompetente, que se declara incapaz y que se declara, sí, eso es, y que prefiere declararse, ¿no? El Nini, el Fumi de Morata, el personaje de José Mota, es de gente. El Fumi de Morata, aquí le Es tiene. una pena, ¿no? Pero hablando de nosotros y tal, por si acaso en algún momento y tal, ¿sabes? Estamos violando esta ley, que seguro que la hemos violado todos, Sí. porque es una ley además que no entra dentro de nuestro sistema educativo, no ha entrado para cuando nos enseñan cómo funciona la vida. ¿eh? Hay algunos que nos han dicho que es con un enorme esfuerzo y dándolo todo, ¿eh? Y otros que nos han dicho, no, no te preocupes que tú tienes derecho, ¿sabes? Vas a tener todo lo que tú quieras. Es decir, y no nos han enseñado esta ley. Esta ley nos ha provocado problemas para cobrar, ¿sabe? Problemas para pagar, es decir, y que va a tener también mucho que ver con la relación con los recursos energéticos, los recursos materiales, los recursos que cada uno tenga. Pero sobre todo que el ego, que es muy caprichoso y muy exigente, o es muy sumiso y muy obediente, esto pues ni una cosa ni otra. Es decir, donde hay un derecho, hay un deber, y donde hay un deber, hay un derecho. Y si no nos enteramos, la vida nos lo va a enseñar. Y a través de estos resultados que ya habremos tenido en alguna ocasión, porque no va a tener dinero cuando uno siente la escasez. Puedes sentirte perfectamente escaso teniendo dinero. Y también es una consecuencia. ¿Mm? Sí. Pues, por ejemplo, cuando uno se siente solo, abandonado. ¿Mm? Em, Vale, muy bien. Pues vamos con la siguiente, la ley del compartir. Y también hemos hablado mucho, ahora me acuerdo de Jorge, que es un gran experto en esta ley, entre otras cosas porque hemos violado él, Gil y yo juntos mucho esta ley, dando más información de lo que era correspondiente con recibir las personas con las que compartíamos información. Y a él le ha pasado por su lado y a mí me ha pasado por el mío. Con lo cual, pues es muy interesante esto, pues ver un poco más en profundidad esta ley, hasta qué punto vas a ofrecer a compartir. Aquí no solamente está información, sino que también está tu dinero, tu casa, tu energía, tu vida, tu tiempo, Sí. lo que tú tienes para dar o lo que tú tienes para compartir. Sí, adelante, Mario. No, está correcto. O sea, reafirmarme lo que estás diciendo. Y esta es otra de las leyes que no se entienden bien. O sea, y desde el punto de vista ya político, ni te cuento. Pero bueno, ahí estamos. Estamos llegando, como decíamos antes de empezar las charlas, solo esto se va a comprender muchas veces a base de la ley de la saturación, ¿no? Pues cuando te has empobrecido, cuando te has drenado, cuando, al contrario, te estás aislado completamente del mundo, en fin. Solo se comprende así muchas veces. Luego está esta ley también que es muy interesante, es también muy controvertida en la interpretación que podamos hacer de ella, porque la tenemos que entender y no la entendemos. Creemos que son afines personas que no lo son y pensamos que no son afines personas que lo son. Porque como vivimos en un mundo de proyecciones, pues depende de cómo estemos. Vamos a considerar que una persona es afín o no es afín. Dicho esto, sí que muchos de nosotros y muchos de los que hemos hablado en privado y que hemos visto cosas, me ha contado, bueno, pues un poco pues el agua y aceite que empiezan a hacer o que se empieza a producir en su vida con ciertas personas y con ciertos grupos de amigos y de amigas, en donde de repente se empieza a quedar todo un poco anticuado, poco actualizado con respecto Sí. a la hora de empezar a recibir este tipo de información, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí viene la pregunta, ¿no? Si yo tengo que buscar personas afines, como no me venga por aquí los miércoles, pues ya me contarás. Y es verdad que esto nos puede estar pasando un poco a todos en un momento dado, ¿no? Porque además justamente no nos venimos aquí los miércoles para que solo sea los miércoles, sino para que sea todos los días, a todas horas, a ser posible, ¿no? Y Bueno, entonces, pero ¿qué tendrías tú que decirles a las personas que dicen, bueno, entonces ya me quedo solo? Porque como no. no encuentro afines y tal, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Bueno, buscar la afinidad, no solo la afinidad, hay muchos tipos de afinidades. O sea,
Yo soy partidario de tener, pues, hay personas con las que te puedes tomar un café y compartir 5 minutos, y compartir 10 minutos, cuarto de hora y pasar un buen rato. Hay personas con las que te puedes ir al cine o de fin de semana, y hay personas con las que te puedes casar y compartir tu vida, indudablemente, pero es buscar la afinidad que corresponde en cada momento. O sea, tampoco es necesario que seas afín al 100%, ¿no? Hay afinidades y luego ser respetuoso, o sea, es con las no afinidades también. Cuando ves que hay discrepancias o cuando hay cosas en las que más vale no entrar, porque pues, evitarlas de alguna manera o respetarlas de alguna manera también. Yo creo que No, no, y hay relaciones obligadas. sí, sí, no, hay relaciones obligadas, claro, pero ahí son las que más te enseñan, porque son las que te hacen Ah, ver obligadas me refiero, por ejemplo, a tu vecino. claro. Sí, A sí, decir, para no irnos a temas psicodinámicos y psicoanalíticos. Es no, no, decir, claro. que luego, por supuesto, siempre está en la pregunta de todo si la relación con la madre y con el padre, cuánto hay de obligación espiritual, cuánto hay de qué es lo que yo tengo que hacer ante eso. Hay tantos talleres de relación con mamá, relación con papá, matar a mamá, no matar a papá y de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros la vemos más bien en relación a conservar nuestra paz interna y nuestra energía vital. Y a partir de ahí proceder tal y como se experimente. Pero fíjate lo que dice aquí al final, que para mí es la clave de esta ley. Dice cultivar el atractivo personal, cultivar las virtudes interiores. Esto es como un imán. Cuando una persona cultiva estas cosas, lo que estás atrayendo a tu vida son situaciones similares y personas similares. Opera absolutamente como un imán. Entonces, yo Sí, creo que esa es la respuesta a lo de la ley de la afinidad. Lo único es con personas, bueno, pues que de repente pues les gusta que haya muchas personas, ¿no? sí, Y ya, entonces es convencerles de que es mucho más interesante que haya menos, pero mejores, ¿no? Es decir, en el sentido de que le sienten a uno bien. correcto, Es decir, que correcto. después de estar con ellos y tal, por lo menos esté uno igual que como llegó y a ser posible mejor. Sí, Claro, pero si ya es igual es perfecto, ¿eh? O sea, te quiero decir, no, la cuestión es no terminar peor. Y entonces, ¿hasta qué punto tengo yo la obligación y tal de que no, de tener que tener éxito y tal, luego en una relación obligada, como por ejemplo es una relación que es que tenga un componente espiritual de obligación? Y ahí es donde está mi pregunta. bueno, pero eso ya se entiende, pues eso, viendo la visión profunda de todo, ¿no? Que tú llamas y llamamos todos entrenadores, pues entrenadores no vamos a encontrar, pero bueno, los Vale. entrenadores Y además esa respuesta la tendremos cada uno. sí, Para ver hasta qué punto y tal, ¿no? Esto, claro, lo que se llama relación obligada espiritualmente hablando, sea obligada espiritualmente hablando. claro, Porque estamos más bien esto, bueno, pues viendo cosas y tal que efectivamente tienen su manera de ser verificadas, y luego claro, estamos especulando con asuntos que se nos han contado, que realmente no podemos afirmarlo, porque no lo sabemos, como es, por ejemplo, esa pregunta. Que es algo que, bueno, pues que recibo continuamente. ¿Hasta qué punto la relación con mi madre es obligada, espiritualmente hablando, para poder trascender las limitaciones en esta vida? Entonces tienes autores que te dicen que sí y a otros que te dicen que no. ¿Sabes? Como cualquier pregunta existencial, claro. claro. Bueno, La cuestión es tu paz. sí. Ahí es donde vas a tener la prueba del algodón. Mm, De si lo estás haciendo bien, o es decir, si lo estás haciendo adecuadamente para tu paz o no. Y donde está la paz está la verdad. claro, efectivamente. En ese Porque si, espacio entre dos pensamientos que decíamos, en ese donde está espacio de tu paz paz. está tu verdad. Bueno, Sí, pero también se puede experimentar un ratito, no hace falta que sea una microdécima de segundo. ya, sí, un ratito de varios minutos por lo menos, ¿no? Eso es. Luego esta ley también es, a mí como cuatro transmisora me llamaba la atención porque decía, bueno, que hasta que no se va algo no viene nada nuevo. Y yo me quedaba con el síndrome de perro con hueso con mi novio y con las cosas de pareja, ¿no? Y Sí, entonces decía, joder, entonces que nunca se me va a dar la ley de los espacios vacíos, porque era una cosa como desde mi subtipo absolutamente obsesiva. Yo os estoy hablando del año 97, 98, hace muchísimos años, ¿no? sí, Cuando éramos infantes, ¿no?
¿no? En todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, la he ido verificando toda mi vida. Ha sido increíble. Como he ido verificando, y cuando he dejado de estar obsesionada por una cosa, aparecía otra muchísimo más interesante, a través de, o sea, que atraía mucho más la atención mía. Porque la cuestión es dónde pones la atención, ¿no? Para que puedas dejar que esta ley funcione por sí misma. Y por una parte, hombre, hay eneatipos que la llevamos bastante, lo de los espacios vacíos nos suena a luto y tal, a los 4, claro. Es la gran pérdida del siglo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto no, luego descubres que no, y tal, que es una ley física que existe en los espacios vacíos y tal, es por un instante, que se llenan, ¿no? Con otra cosa. Es decir, creemos a veces que estamos condenados a la misma cosa toda la vida, y esta ley nos viene a decir que no, que cuando la liberamos aparecerá algo mejor, porque habremos tenido el valor de liberarlo. Sí. Es muy bonito. Sí, Es y una además, ley un poco budista, ¿no? Es decir, que te meten un poco en el tema del desapego. Menos a los 5, que lo que tienen que hacer es apegarse. Bueno, es una broma, ¿no? Estoy ahora en pleno 5 en mi canal de YouTube y por tanto sí, influenciada. ya Eh, vi el otro día el 5 subtipo conservación. Te escuché. Me dio una Personaje, paliza. Sí, sí, personaje. sí, sí, sí. Es un ser muy interesante. Sí. No, ya te digo, yo estoy impresionada con la perfección más tan increíble de la vida, de la energía, de Dios, de lo que sea, para crear semejantes personajes. Qué interesante, qué bueno. A mí, desde luego, sabiendo esta información, me parece la vida mucho más interesante. Hombre, que lo es. Claro. Que lo es. La ley de la opción para las personas que, bueno, que no vemos más alternativa. Es que eso nos pasa mucho cuando estamos obsesionados con algo. Y entonces aquí lo que te viene a decir es que tu decisión cuenta con respecto a lo que va a acontecer luego. ¿eh? Y que, bueno, puedes darle otra oportunidad tanto a tu manera de pensar de alguna persona, por ejemplo, o tu manera de memorizar algo que te haya podido doler en la memoria y que puedas en un momento tener la opción de interpretarla de otra manera. Ah, Puedes también tener la opción de cambiar tu metodología para relacionarte con personas complicadas. Es decir, que no estamos condenados, que eso se lo cree nada más que el programita, del cual el eneagrama habla ampliamente, que no hay opciones. ¿Por qué? Porque con una se sobrevive, luego da igual, ¿para qué vamos a elegir otra? ya. Grave error. Grave error. Y luego, pues sí es cierto, Quital, que la vida nos ha frustrado y es verdad que hay como una especie de resentimiento, ¿no? Que es la formación del ego va a tener que ver como o sea, es decir, visto metafóricamente como una especie de venganza. ¿Sabes? O sea, porque cuando somos muy pequeñitos no tenemos recursos y tal para poder reaccionar de una manera adecuada a las brutalidades o cuestiones que nos han que le ha parecido a nuestro sistema nervioso brutales, es decir, absolutamente incapaces de autorregular. Entonces es necesario construir un personaje porque si no nos morimos. Sí. Ciertamente. Es decir, efectivamente es un constructo de supervivencia que pretende mantenerse para mantenernos vivos. Y ahí es donde está la gran confusión. Podemos elegir verlo de otra manera. No estamos condenados a ver una sola opción. Y es una ley que, bueno, ojalá de repente y tal, ¿sabes? En un momento de nuestra vida en que es importante tomar una decisión, sepamos que hay opciones. Vamos y tal, ¿sabes? Que podemos elegir, que no estamos condenados. A veces hay que ser valiente para elegir y hay que ser valiente para ver que hay otras opciones. Porque eso quiere decir salir de la zona de confort. La zona de confort es ahí donde no ocurre nada. ¿eh? Y bueno, pues muchas cosas se pueden decir sobre la ley de la opción.
Es decir, aquí se parece que nos dio el punto de meternos mucho con esta parte que es la parte del ego más fea, que es la parte del carácter, que es la parte resentida, soberbia, diabólica, en un momento dado, en el sentido de no ocurrírsele nada bueno en esos momentos, que podemos ver cómo es los efectos de la soberbia en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra manera de sentirnos. Y parece que estábamos insistiendo mucho que cuidado con la soberbia con esta opción. Es una manera, perdón, con esta ley. Es una manera de verlo también. Cada uno tendrá que hacer su lectura de su circunstancia y de su momento donde es aplicable esta ley. Pero que sí que sabemos y tal que en cualquier caso el gran enemigo de la libertad es la soberbia. Y el gran amigo del más de lo mismo, claro. Sí. Aquí es donde están las 7 leyes, 7 herramientas, en la ley de la comprensión, que es muy bonita y es la última subley, y que viene a decir más o menos que necesitamos comprenderlo, Sí. que lo tenemos que verificar. O sea, es decir, que cuando ya por fin lo hemos comprendido, porque cuando uno comprende es porque uno ha sido humilde, porque generalmente toda comprensión trae una lección de humildad. Por mucho que creamos comprenderlo, no lo vamos a comprender hasta que lo comprendamos con los 3 centros, con el centro mental, con el centro emocional y con el centro instintivo. Sí, ya lo creo. Porque con el centro mental estamos todos, pero vamos, hasta arriba vamos de información. Y la seguimos liando. Con lo cual es una situación en la que se convence todo tu sistema que reacciona. Es decir, que es el sistema comportamental, el sistema emocional y el sistema mental. Para que pueda uno de repente hacer una comprensión. Pero parece que estoy hablando en arameo. Esto nos ha pasado muchas veces, que hemos comprendido cosas. No solamente gracias a esto vamos a empezar con una nueva carrera para conseguir otro, no, que va. Es experimentarlo más veces porque uno pone atención. La comprensión viene cuando ha prestado uno previamente atención, que es el gran problema del ser humano. Focalizar la atención en algo, concentrarse, hacer un seguimiento y por tanto luego ya concluir. Esta es una ley en la que te dicen no hagas asunciones, es decir, no es que yo ya eso ¿cómo se dice? Don't make assumptions. Que ahora no lo sé decir en castellano, coño. Que sí, que no hagas asunciones. Presuposiciones, suposiciones. Eso es. Eso es. Esta es una ley antisuposiciones. Porque las suposiciones lo que hacen precisamente es de que tú ya dejes de poner atención. Porque ya lo has visto. Ya lo has supuesto y tal, y luego ya. Y además somos tan creadores de la realidad que luego hacemos que eso sea verdad. Entonces, aquí por eso te ponen las 7 herramientas del amor, porque en la ley de la comprensión tiene que haber un acto de humildad, si no, no se comprende. Se hace que se comprende, pero se sigue sin comprender. Bueno, le daremos muchísimas vueltas a todas estas subleyes, justamente buscando las 7 herramientas del amor, pues salió esta información sobre el amor que os he hablado antes, que a mí me ha gustado mucho. Y si te parece, Mario, vamos con ello si no hay ninguna pregunta que podamos contestar. Han ido saliendo cosas en el chat y se han contestado ya, o sea que vamos adelante con ello. Vale, pues se han contestado ya, fenomenal. Vamos con ello. Esperé a buscarlo. Aquí está. Es fuerte, chicos. Vamos a salir todos. Pero bueno, de lo que se trata. Estamos preparados. ¿Sí? Sí. Bueno, vale, muy bien. Pues entonces esto es un libro. Pues si alguien quiere saber cuál era la cápsula número 1, cápsulas, ¿no? Que es la diferencia entre amar, querer y enamorarse. Hemos hablado mucho de ello, por eso nos van a dar las 9. Si os parece, entendiendo todas las demás cápsulas, se entiende esta. Porque es aquí donde empieza y tal, ¿no? ¿Qué es el amor? Habíamos dicho que
que algún día lo haríamos, yo creo que ha llegado el momento. Y vais a ver que lo hemos estado haciendo todo el tiempo, aunque no lo hayamos bueno, nombrado específicamente con el nombre de qué es el amor. Pero sí que en la primera cápsula, como decía Mario, lo primero que te dice es que el amor no es un sentimiento. Y que eso es lo más importante. Y también lo vimos cuando vimos las ideas irracionales. Entonces dice, amar es tomar la decisión de ser feliz por ti mismo y ser feliz con la felicidad del otro. Así como con pumba. Entonces, esto no quiere decir convertirse en una persona egoísta, sino en una persona que apuesta por su felicidad. Entonces, luego, por supuesto, le definiremos la felicidad como no sufrimiento, tener energía vital y paz interior. Esto, Es decir, y a partir de ahí lo que uno quiera, como si se extrovierte, como si no se extrovierte, ¿no? Pero claro, todos somos muy dependientes, somos muy adictos a las personas, a los hijos, a los nietos, a los novios, a los maridos, a las mujeres, en general, es decir, o al dinero, es decir, a cuestiones que no sabemos gestionar. Y entonces te dice que amar es tomar la decisión de ser feliz por ti mismo. A cada uno le llegará su momento de ya planteárselo seriamente. Seriamente me refiero, se enfadaría mucho mi amigo Rafa Ubal si me oye decir seriamente. Seriamente quiere decirse tomárselo con una cierta constancia y dedicación. esto es la vacuna contra los celos, soberbia, la falta de cariño por los demás, en fin. El apego es la vacuna ideal. Si se comprende esto y si se lleva a la acción, ¿no? Sobre todo, por lo menos, considerar en un primer momento que esto no es un horror, sino que es lo que se nos recomienda. O sea, que esto no es un error, ni es un horror, ni nos va a convertir en personas narcisistas. No, al contrario. Al contrario, eso es. Porque las narcisistas necesitan de la energía de los Hombre, demás para llenarse. Claro. claro, y si se ven en el río y se ven lo guapos que son, o sea que están posesos de sí mismos, no, al contrario. Esto es absoluta humildad y absoluto desapego de las El cosas amor es mundanas. la capacidad de comprender, pero no Sí, solamente una vez. Es estar comprendiendo todo el tiempo. Porque las personas cambian, por ejemplo, a tu marido, a tu mujer, o a tu hijo, a tu nieto, o a tu vecino. Es decir, a tu madre, es decir, capaz de comprender no una vez, sino las veces que sean necesarias hasta que lo comprendas y tal, ¿sabes? Es decir, y al comprendido, luego ya a lo mejor tendrá uno que volverlo a comprender, pero cuando uno comprende, experimenta una paz mental y una gran energía vital. Con lo cual, pues, eso más que... me decía una persona hoy, ay, qué pena que no estaba ahí para abrazarla. Y decía, no, si ella más bien lo que necesita es que alguien la escuche, más que alguien la abrace. Y entonces es para que, o sea, lo que necesitamos los seres humanos es comprensión. No solamente comprensión de nosotros mismos, que es a lo que nos tenemos que dedicar, porque nadie te va a poder comprender. El eneagrama puede ayudarte a ver por dónde vas en caso de que necesites comprender, y es una gran brújula. Pero, por ejemplo, si decimos el eneatipo 3, no, es que es una 3 conservación. Es que no hay 2 3 conservaciones iguales. Lo que es igual es el programita. Pero la manifestación del programita es absolutamente distinta en algunas personas que en otras, debido a factores biográficos, factores genéticos, factores educacionales, culturales, es decir, tantos y tal, ¿no? Que nadie podrá comprenderte en sí misma. Por eso decía Mario antes, que tienes un sabio dentro, de que te comuniques con él también. Claro. Ese sí que te comprende porque lleva contigo desde que naciste, observándote. Sí, Claro, es la claro. intuición, exactamente. El observador interno, porque como la intuición, hay algunos que le llaman la inteligencia instintiva, otros le llaman la iluminación espiritual, es decir, para que lo podamos entender, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, pues yo creo que nos vamos entendiendo. Sí. Y bueno, esto
es muy interesante la ley de la afinidad a la hora de querer comprender, porque hay personas que son más fáciles de comprender las que son afines. Porque el vocabulario, la energía y el discurso y los subjects son interesantes para ambos lados. Y entonces eso también está muy interesante a la hora de intentar hacerse comprender. Es por alguien que tenga la capacidad para ello. O sea, que sea afín a esto y tal, ¿no? Es decir, yo también sé de lo que me estás hablando. Y eso es lo que se llama afinidad. Y ahí es donde hay una mayor capacidad de poder tener la paz de la comprensión, porque todo no lo vamos a poder comprender. Tenemos que elegir. Y ahí estaba la ley de la opción, acordaros, y tal, ¿sabes? O sea, me voy a dedicar a prestar atención a este tema. No a 500. Porque entonces eso se llama dispersión y ahí no se comprende nada. Entonces, ¿qué quieres comprender? Muy bien. Uno elige un tema de que necesita comprender y a investigar. Sin distractivos, es decir, poniéndole atención y no elegir algo dificilísimo y aburrido, no, elegir algo que a uno le pone. Es decir, no, es que quiero saber qué es esto. Y tal, y entonces eso se llama la motivación. Aquí en España decimos le pone es que le sube, que sí, que de repente le levanta. Para que no sea aburrido. El desarrollo personal tiene que ir unido a una motivación y a un bienestar y a un desafío y a algo que realmente a uno le suba su energía vital. No es un sacrificio, un horror, no. Hay algunos ratos que son un poco viacrucis, sí. ¿Sabes? Pero el eneagrama te muestra unos espejos con unas caras horribles tuyas. Y eso sí que es duro. Pero esas caras las han visto los demás. No las has visto tú. Entonces es muy bueno que te chiven un secreto y tal del cual no te estás dando cuenta. Y yo muchas veces le veo el eneagrama así y tal, ¿sabes? Y eso, le tenemos muchísimo que agradecer al eneagrama. Que nos haya puesto al espejo a pesar de que nos haya parecido terrible la cara que hemos visto. Vale. El amor es una comprensión total, toma ya, aquí ya la Nieves y tal, ¿sabes? Al principio capacidad de comprender y luego comprensión total, ¿no? Vale, vamos a ver que todos somos humanitos escribiendo, ¿no? ¿Qué implica el amor? Sí, por supuesto que sí, que el amor es que es la ley, la última ley. Es decir, es la ley del amor la que lleva todo. Entonces, cuando veamos las leyes otra vez, que ya estamos cerca de volverlas a ver de nuevo, entenderemos esto. Pero vamos a mirar nosotros en nuestra capacidad. Y además en nuestra capacidad circunstancial de hoy mismo. No de que en un futuro, sino de hoy. Por eso pido que seamos un poco prudentes a la hora de hacernos expectativas con respecto a nosotros mismos. ¿Qué implica el amor? El amor es una virtud interna a desarrollar. Es la máxima cualidad que puede desarrollar un ser humano, la capacidad de amar. Hemos amado cuando no nos dábamos cuenta de que estábamos amando, ni sabíamos que estábamos amando. Es muy difícil estar en esta vida sin amor. Cuando nos hemos cortado las uñas estábamos amándonos en ese momento, cuando nos hemos puesto crema, cuando le hemos dado un beso, cuando hemos acariciado a nuestro gato, cuando ha habido muchos momentos en que no había pensadera obsesiva de si estoy haciendo bien o no, o cuán evolucionado estoy haciendo esto, ¿no? O sea, ha habido momentos espontáneos y tal, porque el amor es espontáneo. O de qué bien lo estoy haciendo, de qué mal está, aparece el juez, ¿no? La jueza. Y entonces lo que te viene a decir es que es algo característico, o sea, es decir, es algo intrínseco en ti, que está en estos momentos muy solapado por algunas heridas, por algunas ideas irracionales, por algunos sentimientos corrosivos, por algunas frustraciones fuertes, complejos, y todas esas cuestiones que vienen de la mano de nuestra ego. Pero que también no solamente tenemos ego, también tenemos una personalidad que a veces se manifiesta, y esa personalidad que a veces se manifiesta, que es natural y espontánea y que nace en nuestros tres centros sin pensarlo,
ha ocurrido muchas veces en nuestra vida. Y es muy interesante que hagamos el anclaje de pensar que no es un alcance de elevación iluminada, sino que es algo intrínseco y natural y bonito, suave, tierno. Te deja muy bien. Las veces que te han preguntado, ¿qué tal estás? Y has dicho, pues muy bien, has amado. Porque es que sienta muy bien. Y es la capacidad de aceptar todo aquello que a tus sentimientos no les gusta. Esto ya es más de desarrollarse, desarrollar el amor. ¿De acuerdo? Para eso hay que ver qué sentimientos, qué es lo que no y por qué y qué te gusta. O sea, que cada uno tendrá su historia y tal, ¿no? Obstaculizadora del amor. El ego, por ejemplo, es un gran orientador hacia el amor para que cuando lo vayas a encontrar echarle ácido sulfúrico y espanto. Eso es un especialista el ego, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor hacia el camino, hacia donde van tus ilusiones o tus expectativas, algo que va a ser increíble, cuidado. Nada más que pararse un momentito, a ver si es verdad, si realmente eso va a responder a lo que realmente buscas. Sobre todo ahora en estos momentos de tu vida, en nuestra vida. Porque ya habremos hecho el mandril y tal, ¿sabes? Muchas veces, que es solamente dejar a nuestro límbico o nuestro instintivo sueltos, sin una reflexión, sin una sabiduría. Ahora es al contrario, los tenemos atados y tal, llenos de información, pero tenemos que llevar todo esto a la práctica. Y entonces la práctica, por ejemplo, es comprometerte con tus acuerdos, saber que quien se compromete con los acuerdos con los que ha hecho contigo es una persona con la que cuentas y en caso de que deje de comprometerse con tus acuerdos y tal, es una persona que se va. Y empezar a tomarse las cosas con una cierta, vamos a decir, con no crearse expectativas va bien, ¿vale? Pero con ya una cierta calma. Un más no es para tanto, no pasa nada. ¿Sabes? Es decir, qué bien todo, oye, mira, es decir, he decidido desdramatizarme o desentimentalizarme en un grado y tal en que empiezo a encontrarme muy bien cuando no me pongo como me he llegado a poner a lo largo de mi vida. Eso está más cerca del amor, más con mayúsculas en el sentido en que lo que nos quiere decir con esto es que el amor es una actitud, ¿sabes? Es un estado de conciencia. No sucede el amor en estados ordinarios de conciencia, nuestros, de la tercera dimensión, no. Suceden interacciones y tal, algunas más agradables, otras menos más desagradables, pero sin embargo ha habido momentos y tal, ¿sabes?, en que ha habido conexión. Acordémonos de ellos para incrementarlos, para darnos cuenta de que ya lo conocemos, o sea que no hay que inventarse nada. No. Es una cosa así como tenemos el pensamiento totalmente instalado en nuestro ser. El amor todavía no está instalado, es decir, es un programa que nos falta y tenemos que aprender. Estamos en ese proceso, Y bueno, esto, vamos a ver, una de las cosas más bonitas que podemos empezar a hacer es entrar en nuestro propio laboratorio personal para empezar a conocer a todos los personajes que moran dentro de nosotros y tal, aceptándolos. Ya hemos hablado de ceptología, es la primera decisión fuerte que haríamos para amarnos, porque no podemos amar solamente una parte de nosotras y otro no. Y sé que iba a decir brutos dentro de sí, hay brutos dentro de nosotros, sí. Hay personajes deleznables incluso dentro de nosotros. Pero bueno, se han construido con una inteligencia que no sean más inteligentes que nosotros. Vamos a ser más inteligentes nosotros. No para deconstruirnos, sino para tenerlos dormiditos, que no necesiten despertarse. Claro. Pero para eso hay que conocernos. Y eso es lo que no nos atrevemos porque creemos que no, que son los demás y que nosotros no. Pues a los monstruos de los demás sí que les conocemos. Pero como os he dicho, es que los demás conocen el nuestro. Y de la misma manera que nosotros no le contamos al otro el monstruo del otro, ellos tampoco nos cuentan el nuestro. Pero verlo lo ven. Pero está muy bien verlo nosotros.
En todas las relaciones que tú elijas. Y en algunas relaciones, como pueda ser la relación con tu vida, contigo mismo. Ya vamos a dejar la palabra obligado, pero ya podemos pensar que, bueno, pues que es un compromiso. Fíjate, en esta frase que me encanta, dice, el amor no se ofende y es invulnerable. Esto es estamos en la cúspide y no tiene polaridad ninguna. Entonces, tú no puedes ofender a la conciencia, no puedes ofender al amor porque no está dualizado, no está polarizado. Y lo comprende, lo incluye todo. Sobre todo porque no conviertes a la otra persona en un monstruo que te hace daño. Efectivamente, eso es el Ah, primer paso. Eso es. Es decir, convertimos a las personas que amamos en monstruos. Mm. Y entonces esto, claro, entonces los monstruos tienen capacidad porque todavía y tal, damos poder a los monstruos para que nos ofendan. Cuando nos hemos ofendido es porque le hemos dado poder a una persona para que nos ofenda, no porque la otra persona nos haya ofendido. No. Es al revés. ¿Por dónde se te ha colado? Eso es siempre hay rendijas cuando de repente nos podemos encontrar con personas y por dónde se te ha colado, personas tóxicas, vamos a mirar porque el lado tóxico mío se me ha colado, porque si no tuviéramos un lado tóxico y tal, no habría toxicidad correspondiente. Sí. Entonces, eso es muy interesante también, ¿no? Es decir, el hacerse imperturbable, que es como se define al mago, es decir, a la persona ya que forma solamente parte de la armonía o de la posible armonía. Es decir, una persona que aparece y tal, ¿no? Y las cosas pues empiezan a ir mejor. No se sabe por qué. No se sabe qué ha dicho, qué ha hecho, ¿no? Pero de repente empiezan como a deshacerse nudos, o de repente arranca una sonrisa, o de repente dos que no se hablaban empiezan a hablar. Es decir, son cosas que de repente a través de una presencia amorosa se puede conseguir. Luego Ya, también lo que tú decías de la polaridad, Mario. sí. Y además es tan espectacular cuando se manifiesta, es tan espectacular. Es cuando ves una persona que se le abre el alma, se le abre el corazón. Es algo que se percibe y es tan maravilloso que no cabe lugar a dudas. No cabe lugar a dudas. Esto luego pues no tiene grados. No, no, no. Es decir, que esto ya visto desde donde tendremos que aprender alguna vez a ver las manifestaciones del amor son bastante contrastables y contrastadas con lo que a nosotros nos puede llegar a parecer el amor. Pero hay veces que el amor o los resultados de una lección de amor son muy desagradables. Y no por ello es amor. Lo mismo vosotros como creadores de vuestra realidad, porque cada uno es creador de su propia realidad. Y entonces, bueno, pues esto, a ver hasta qué punto vamos a gestionar eso que nosotros queremos crear. A mí me hablaba, pues pongo un ejemplo, a mí me hablaba una persona muy querida y muy cercana desde ayer sobre lo de la Agenda 2030 y venga con la Agenda 2030 y digo, oye, mira, verás esto, para mí en estos momentos en mi microuniverso no hay agendas 2030. Y entonces me decía, bueno, entonces ¿cómo, en qué lucha estás? Y digo, ninguna. Porque yo he decidido que en mi vida y en el universo en el que yo moro, también es una persona muy cercana a la que le puedo hablar así, no existe eso. Y tengo la libertad para decidirlo, que no. Y entonces ya, si antes eran 10 veces que me lo mencionaba cada vez que hablábamos, ahora vamos como por 3. ¿Entiendes? Es decir, yo no puedo pretender que ya no y tal, ¿sabes? Pero poquito a poco y tal, ¿no? Porque me compensa esta relación. ¿Entiendes? Es decir, quiero ganármelo y tal, ¿no? Y además de vez en cuando está muy bien que te metas en laboratorios de ese tipo. Sí. Si tienes tiempo y ganas. Habría menos divorcios, desde luego. Sobre todo divorcios frívolos, es decir, que simplemente es que no me apetece arreglarlo contigo. Sí.
A ver, cuando hay un compromiso que uno ha adquirido y tal, se puede romper. Esto no es político, ¿eh? Esto son cuestiones y tal que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando. Bueno, también veréis y tal, por eso dije que nos íbamos un poco todos deprimidos, ¿no? El amor es ausencia de resistencia, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Con lo cual, pues sí, efectivamente, cuando hacemos resistencia a una relación, a una manera de ser, a una manera de comunicar, o a una manera de presentarse en los escenarios que se nos presentan, pues toma otra vez, pues toma otra vez, pues toma otra vez, porque seguimos sin comprender y por tanto seguimos sin amar. En el momento en que hay una ausencia de resistencia es cuando uno, decimos aquí, dobla, y es bajar la cabeza, quebrar la soberbia. Y bueno, pues así vamos acercándonos hacia no una definición, sino toda una serie de cuestiones que tienen que ver con ello para que lo podamos entender mejor. Porque como no hemos llegado a ser conscientes del mismo en nuestra vida, motivo por el que estamos aquí, pues por lo menos vamos viendo por dónde no es. Esa ausencia de miedo. Y dices, no, pues si yo miedo no tengo. Cualquier conflicto se basa en el miedo, cualquiera. Incluso el miedo, la tristeza, la ira, la alegría. Debajo del todo, miedo. Miedo más miedo. Miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono, miedo a la muerte. Los hemos hablado, ¿os acordáis? Bueno, y para quien se haya venido de nuevo, desde luego volveremos a repasar los cuatro. Una cosa que yo cuando era joven, los libros de Curcio Malaparte, de La piel y Caput, y Curcio Malaparte decía en sus libros, ¿por qué matan los nazis? Dice, los nazis matan por miedo. Y es cierto, se comprende, todo origen de todo conflicto está basado en miedo. Miedo, sí. El amor es un privilegio, nos permite ser. Son momentos privilegiados de la vida que podemos además agradecer mucho cuando vemos que hay un rayito por donde hay un poquito de luz para nosotros, o un mensaje, eso hablando de nuestra relación con lo que existe, ¿no? Lo que nos circunda. Y luego ya cuando se producen con respecto a uno mismo es precioso también. Entonces, una de las patas de la autoestima es la admiración hacia uno mismo, pero la admiración pero que sea verdad, porque sabe uno muy bien cuando uno se admira, o cuando uno hace que se admira cuando realmente no se está admirando. Entonces, ¿qué es admirarse? Hacer algo difícil. Es decir, realmente lo difícil es doblar, dejar de resistir, dejar de intentar cambiar las cosas. O al otro. El amor solo que dice es que no tiene límites ni condiciones. No sé si nos habíamos saltado lo de las condiciones. Nadie lo he visto. Todavía no hemos llegado. Dice, no, te quiero hasta aquí. No. Es decir, no, aquí es donde entramos en la incondicionalidad. Y habremos podido llegar a conocer a alguien muy bien, es decir, saber hasta el horror de su ego y amarle, porque habremos visto también todas las cualidades de sus talentos y de su psique, de su alma. Qué difícil es amar en esta dimensión, ¿verdad, Mario? Muy difícil, muy difícil. A veces nos lo ponen verdaderamente complicado, pero es la única enseñanza que tenemos aquí, la gran asignatura, ¿no? A la que hemos venido a aprender. Y además, bendita sea esta asignatura porque es la manera que tenemos de evolucionar. Sin ello no habría evolución. Eso está claro. Y a mí el amor se aprende, efectivamente, lo que comentaba antes, el amor no viene instalado de serie en nuestro ser. Es un programa que tenemos que incorporar. Sin embargo, hay una naturaleza, y tal, yo siempre bueno, me acuerdo mucho de Felipe y lo que hemos estudiado él y yo, sobre que en la vida natural, la expresión del amor y tal es la expresión del goce de existir.
Claro, por eso lo que comentábamos, ese espacio que se abre entre pensamiento y pensamiento, entre rulo mental y rulo mental, es cuando estás conectando con tu conciencia, que en el fondo es puro amor, o sea que es ahí donde se manifiesta. Lo que pasa es que está en un nivel muy profundo, muy inconsciente todavía. Recuerda que amar no significa que me guste, no significa querer, no significa bondad, no significa unirse y no significa amistad, según esta gente. Bueno, ellos sabrán a lo que se referían exactamente cuando estaban hablando, pero podemos sacarle conclusiones también a esto, porque muchas veces la feniletilamina, que es la droga que nos invade a todos cuando hay un instinto sexual muy fuerte, es decir, de atracción, esto pues lo confundimos con amor y tal, y verdaderamente como hay es decir, se deshace el ego para el otro, la proxemia, y todas las cuestiones, pues pienso que tiene que ver con gusto, que tiene que ver con atracción, y realmente pues no, pero a lo mejor sí, quiere decirse, también vamos a mirar la parte misterio, ¿no? A mí me asustaba mucho el otro día una persona hablando sobre un tema que para mí ha sido muy controvertido, porque he visto a mucha gente cayendo en ello, incluido servidora, que es el tema de lo de las almas gemelas. Yeah. Y entonces venía diciéndome que se había encontrado con su alma gemela y a mí se me empezaron a temblar las rodillas, porque se trata de una persona con el tipo 4. Pero también lo he escuchado mucho y además actualmente del eneatipo 9, que es otro alma en busca de alma gemela. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener cuidado también porque el sufrimiento está asegurado en un momento dado. No estamos en un mundo, estamos en la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión se tiene ego. Y las personas que nos encontramos tienen ego. Y luego, si hay interpretaciones espirituales de nuestros encuentros y tal, pues vale, un día pues nos tomamos una cervecita y charlamos y tal, ¿sabes? Pero para lo que nos acontece ahora, que es cómo hacerlo en mi vida cotidiana, pues sería muy interesante que cuando nos leamos libros sobre esas cosas, que no nos montemos otro Walt Disney. Porque ya tenemos de cómo el Walt Disney en vena. ¿eh? Esto para las personas que de repente pueden confundir o tener miedo de amar porque no les ha ido bien con sentimientos, y luego tengamos miedo de abrir nuestro corazón porque relacionamos los sentimientos y atracción, y muchas otras también. No solamente ha habido entendimiento, ha habido admiración, pero no lo suficiente, como para que no de repente termine como el Rosario de la Aurora, es decir, que uno a sufrir a chorros, porque somos humanitos, ignorantes, estamos apegados, somos adictos, que nos creemos en los encuentros con las almas gemelas, y nos montamos fantasías. Y entonces podemos tener miedo al amor. Eso me lo decía Uranio Páez, un amigo mío, hace muchísimos años. Isa, tienes miedo del amor. No lo rechazo. Tenía absolutamente toda la razón en lo que me estaba diciendo en función de la conversación que estábamos teniendo, porque no era una cosa general, ¿no? Pero me dejó tocada. El amor no puede forzarse. Eso también es muy interesante saberlo, o por lo menos reflexionarlo. A ver qué. No podemos forzarnos a amar a los demás ni pedir a los demás que nos amen. En el sentido, por supuesto, en que nosotros bueno, le damos significado a la palabra amor, ¿no? Pero entendéis lo que quiere decir, ¿no? De pedirle a alguien que te ame es pedirle a alguien que te ame como te gustaría que te amara. Y muchas veces las personas te están amando, pero a su modo. Y uno no lo registra como amor porque no es a mi gusto. Luego el amor no es un sacrificio. Qué bonito esto. Me gusta esto. Que el amor no es un sacrificio. Porque generalmente lo solemos reflejar en nuestra vida con extremos de generosidad, con extremos de sacrificarte por alguien, con extremos de, ¿sabes?, de dar. Aquí violamos la ley del dar y el recibir, que lo acabamos de ver, o de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaba? De causa y efecto. De causa y efecto, sí.
Y vamos a terminar el día de hoy, menuda paliza con lo del amor, esto con que el amor no depende de los demás. A ver si había alguna otra píldora de estas. Vale. Y por último, el amor no se expresa solo hacia aquellas personas que ya queremos. Es meterte en laboratorios. En cualquier caso, sí, desde mi punto de vista, sí, se expresa, no solo esto, pero el amor es algo que no es estático y tal, y en nuestra vida se va evolucionando el tipo de amor que vamos desarrollando hacia las personas. Con lo cual sí es interesante hacer evolucionar el amor. Y algunas de las evoluciones del amor no son políticamente correctas. Como puede significar, si alguien me está produciendo verdaderamente algo biológico, o sea, corporal, retirarlo durante un tiempo de mi vida es más amoroso que hacer esfuerzos para que no te ocurra. Porque muchas veces las reacciones fisiológicas son bueno, información. Y además de esa manera no le pones a la otra persona en esa situación de que te produzca eso. Con lo cual es un acto más amoroso, trabajártelo y ver qué es lo que está pasando, que esforzarte por disimularlo. Por supuesto, cuando estás con él o ella, no, sí, por supuesto, es mucho más amoroso, no decirle, oye, me produces asco, no. Pero si de repente ocurre y tal, sabes algo que puede ocurrir, pues entonces trabajárselo y tal sin esforzarse es más amoroso. Y bueno, por supuesto todo esto lo tendréis que verificar. Aquí estamos dando como humanitos también en pleno laboratorio nuestra experiencia, pero no es más que eso y tal. La cuestión es como que vosotros también lo verifiquéis y lo difundáis, a ser posible, porque esta información se necesita y se necesitan personas que difundan esta información. Muy bien, queridos amigos, Bien. pues ha funcionado muy bien el paracetamol, Mario. Sí, es lo que tienen los medicamentos, que a veces funcionan. ¿Qué sabrás tú de eso? ¿Qué va? ¿Cuántos años trabajando en eso? Los 40, nada más. ¿Y qué tal te sientes en tu jubilación? En mi casi jubilación, muy bien, pues más tranquilo, con más serenidad, más confianza, menos estrés y disfrutando de cosas que antes no podía disfrutar. Bueno, cómo me alegro, ¿eh? No te Pues vayas sí, a creer. Me enseñó Cristina Moreno que la jubilación es júbilo. sí, Me es que el encantó. júbilo, efectivamente, viene de Pero sin júbilo. embargo, hemos estado atendiendo a personas que ya se han metido en un infierno con lo de la jubilación. Sí, porque se han identificado con su ego y con su profesión, con lo cual, pues, O no no, saben o sea, o se han identificado con una ilusión. con una ilusión, claro. Claro. Seré Entonces, feliz cuando me jubile, por ejemplo. Eso es una ya, ilusión. también. Se es feliz, ya lo hemos visto aquí en la clase de hoy, se es feliz por uno mismo, no por lo que eres. Sí. No por lo que Es tienes, no sino por lo que eres. sufrir, si ser feliz es no sufrir. O sea, ir sufriendo cada vez menos que el sufrómetro vaya bajando. Eh, es decir, es que sufrir menos, eso es un gran alcance para llegar a un momento en la vida en que ya uno no sufre, en que ya uno sigue siendo sensible, pero imperturbable en su paz Estaremos. interna y en su energía vital. Pero siendo Ese es. sensible, pudiéndose enternecer, pudiéndose entusiasmar, pudiéndose embelesar y pudiendo participar alegremente de cualquier tipo de relación. Hombre, que creo que para eso hemos bajado aquí, para disfrutar de todo Claro, eso. claro, no, porque es que hay gente que piensa que ser imperturbable es ser anacoreta, por ejemplo. Es No, decir, no, sí, eso es ser que una yo roca. para ser imperturbable tendría que dejar de relacionarme. No, Digo, no, 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 aquí lo que no valen son las trampas. no, Claro, efectivamente. eso sería hacer trampa. No, no. Y Muy venimos bien, para. queridos amigos. Muy bien. Pues bueno, un beso enorme a todos y a cada uno. Perdóname porque me está volviendo un poquitín la fiebre y estoy Sí. empezando a perder lucidez por momentos. Me ha funcionado un ratito. Espero que no os engripéis, por favor, porque es un poco desagradable esto, sí. Y os mando un abrazo ¡mua! Muy amoroso a todos y a cada uno.
Que estéis muy bien y nos vemos el miércoles que viene. Os debo un documento y estoy en ello, y os prometo que os lo haré llegar. Hasta Sí. mañana. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Miércoles que viene nos vemos.